¿Qué sucede cuando caminamos bajo la voluntad perfecta del Padre y cuando decidimos caminar bajo nuestra propia voluntad? Quiero compartir con ustedes en el día de hoy dos diferentes ocasiones donde se vio la obediencia a Dios y se caminó bajo la voluntad perfecta de Dios, y donde también podemos ver cómo hubo desobediencia y no se hizo la voluntad de Dios y trajo consecuencias. Quiero compartir con ustedes primeramente en Jonás capítulo 1, donde la Biblia menciona al profeta. Cuando Dios le habla, le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive y predícale a aquella nación. Jonás no quería hacerlo, y entonces actuó en su voluntad en vez de la voluntad perfecta de Dios y su deseo, y tomó la dirección contraria. Entonces tomó la embarcación que iba rumbo a Tarsis en vez de rumbo a Nínive. ¿Qué sucede? Que en medio de la mar se levanta esta gran tempestad que comenzó a azotar aquella embarcación, y aquellos hombres que estaban en aquella barca comenzaron a preguntarse: ¿pero qué está pasando? ¿Por qué esta gran tempestad acaba de suceder? Cuando todo, me imagino que todo estaba, el cielo estaba claro, y de repente se nubla todo el cielo y comienza esta tempestad a azotar la barca. Y mientras esto estaba pasando, la Biblia dice que Jonás se encontraba tomándose una siesta, o sea, durmiendo. Y van allá los marineros y el capitán, y me imagino que todos los que estaban en esa barca, corriendo donde Jonás, y le dicen: mira, levántate, ¿qué haces durmiendo? ¿Cómo es posible que en medio de una tempestad a ti te den ganas de dormir? Levántate y ayúdanos. Ayúdanos a tirar todo el cargamento que tenemos en la barca para poder sobrevivir, porque es que vamos a perecer si no lo hacemos. Este barco va cargado y necesitamos entonces comenzar a soltar estas cargas que tiene este barco. Y me imagino que Jonás en ese momento comenzó a pensar: espérate, ¿qué está pasando? Comenzó su mente a correr. Entonces, ahí cuando comienza los pensamientos de Jonás y su espíritu a hablarle: hey, estás en el lugar equivocado. Desobedeciste mi voluntad perfecta y te montaste en la embarcación que iba rumbo a Tarsis cuando te dije que yo te quería en Nínive, que quería que fueras a Nínive. Entonces ahí Jonás dice: espérense, es mi culpa, yo le sirvo al Dios de Israel y él me mandó a Nínive, y yo por mis pantalones me quise venir para acá, para Tarsis. Entonces hagan una cosa conmigo, tírenme al mar. Y estos hombres desesperados en medio de la tempestad, porque eso es lo que trae cuando tú sales fuera de la voluntad de Dios, cuando tú caminas fuera de la voluntad de Dios, cuando viene entonces la tempestad a tu vida, vas a comenzar a sentir desespero, vas a comenzar a sentir ansiedad, vas a comenzar a sentir ahogo. ¿Por qué? Porque no hay una claridad, porque no está la voluntad de Dios en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia en tu vida, la voluntad perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Tiran entonces a Jonás a la mar, y ahí vino el gran pez y se tragó a Jonás. Pero vemos que luego de esta consecuencia que Jonás tuvo que pagar, donde estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, dice la Biblia, que luego este pez lo vomita, y luego va Jonás a la ciudad de Nínive y predica el evangelio, y se convirtió toda aquella nación. Qué poderoso cuando podemos hacer la voluntad perfecta del Padre, ¿verdad? Y que Dios se glorifique tan y tan hermoso en nuestras vidas, y nos diga: mira, por eso es que te había mandado a ese lugar. Pero Jonás no lo hizo desde un principio, sino que se obedece al principio, y luego entonces, después de la consecuencia, entonces es que Jonás va a Nínive. En el segundo ejemplo que les quiero dar en el día de hoy, hablamos sobre el apóstol Pablo. Pablo iba rumbo a Roma, iba con toda esta gente, con presos, estaba el capitán, estaban los marineros. La Biblia habla sobre un número de 200 y pico de personas en esa embarcación. ¿Qué sucede? Que de repente comenzaron a haber unos vientos, y Pablo dice: espérate, señores, vamos a parar la embarcación, vamos a reposar, vamos a
a parar por un momento en lo que los vientos pasan, entonces podemos continuar nuestra jornada, nuestra navegación. Pero ¿qué sucede? Que el capitán de aquella embarcación quería seguir. Entonces siguieron. Y entre más en alta mar, más venía la tempestad y azotaba aquella barca. Pero sin embargo, la diferencia entre Jonás y entre Pablo es que Pablo estaba bajo la voluntad perfecta del Padre. Que aunque vinieron vientos recios, que aunque vino aquella tempestad a azotar su barca, Pablo estaba tranquilo porque había una paz. Esa paz que solamente da Dios cuando estamos en su voluntad perfecta, que sobrepasa todo entendimiento humano, era la que Pablo estaba sintiendo en aquel momento. Y aún para darle más fuerzas a Pablo, se le aparece un ángel, dice la Biblia. Y el ángel le dice: Pablo, no temas, porque no vas a perecer ni tú ni los que están contigo. Muchas veces estamos en procesos donde no tan solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a aquel que está a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros hijos, porque estamos pensando únicamente en el bienestar de nuestras vidas y se nos olvida pensar en los que están con nosotros. Pero Pablo, como estaba bajo la voluntad perfecta de Dios en aquel momento, le dijo a ellos: mira, no teman porque se me acaba de aparecer el ángel que envió Jehová, al Dios que yo le sirvo, para decirme que todo va a estar bien, que aunque se va a destruir la barca, nosotros no vamos a perecer, nosotros vamos a vivir. Cuando caminamos bajo la voluntad perfecta del Padre, aunque se levanten los vientos, aunque se levanten las lenguas, aunque no entiendan el por qué Dios nos manda a los lugares que nos mandan y comienzan a hablar a nuestras espaldas y comienzan a levantar falso testimonio y comienza a levantar prejuicio en contra de nosotros, Dios nos respalda cuando estamos bajo su voluntad perfecta. Entonces, aunque venga el azote y azote nuestra barca, aunque haya hambre, porque dice la Biblia que ellos estuvieron 2 semanas en esta embarcación, en estos vientos, en este huracán, y esas 2 semanas esta gente no quería comer, hubo hambre, pero la presión, el miedo de naufragar en alta mar era más grande que el hambre. Pero aunque venga el hambre, aunque venga el viento, aunque venga la tempestad, Pablo, sin embargo, estaba tranquilo, dice la Biblia, y cogió un pedazo de pan y comenzó a comer y comenzó a darle a ellos. Qué lindo es que en medio de la tempestad, en medio de lo que venga a nuestra vida, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros cuando estamos bajo su voluntad perfecta. Podemos caminar sin temor ninguno. Podemos entonces descansar en Dios porque sabemos que Él tiene el control absoluto. Aunque se levante el viento recio y se rompa la barca en donde vamos, sobreviviremos. Llegaremos al otro lado, y no tan solamente llegaremos al otro lado, sino que triunfaremos. En Cristo tenemos la victoria. Cuando caminamos en su voluntad, Él nos coge en sus brazos. Él nos dice: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por los fuegos, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque es que yo te he escogido para este tiempo. Desde antes de la fundación de la tierra, ya Dios te había escogido para este momento. Tenemos esa confianza y esa certeza de que todo va a estar bien, de que no vamos a naufragar, de que no vamos a morir, de que por más fuerte que sean los vientos, que aunque vengan traiciones, todo va a estar bien. Así que renueva tus fuerzas en este día y sépase que aunque se rompa la barca, yo no moriré. Yo no moriré. Así que esta palabra es para ti que me escuchas en el día de hoy. Asegúrate de estar bajo la voluntad perfecta de Dios para no naufragar. Bendiciones.